Bienvenidos todos. Mi fiel compañero de la mano derecha, vicepresidente de esta sala, Marco Antonio Medina Sala, al director de la Escuela de la Magistratura, a todos los asistentes de los magistrados que conformamos la Sala Política Administrativa, mi jueza de sustanciación preferida, Javier por secretaría, y todos los abogados que conforman la sala, o no todos, pero sí hay la representación de los 5 despachos de la Sala Política Administrativa. Bueno, de verdad yo le preguntaba a José Luis qué era telemática. Entonces me puse a indagar un poquito y resulta que es toda una información, es toda una gama de sapiencias, de procesos, de datos, y bueno, y descubrí que es una palabra compuesta por informática y tecnología, informática, telemática. Y investigué un poquito y resulta que todos, de una u otra forma, hasta un niño, desde que tiene una computadora, usa la telemática. Y me puse a ver entonces que era todas las redes, todo el estudio, voz, datos, video, que pudieran evidenciar una información real, absoluta, en un momento determinado. Pero también, obviamente, nosotros sabemos que hoy en día esto genera un poco de ese derecho a no olvidar, que está cuando uno marca algo en Google, que sin piedad también te marca una vida hasta que te mueras, porque es la telemática, es la información. Sin embargo, vamos nosotros como juristas, como abogados, a usar lo mejor posible en cuanto a lo que a derecho se refiere, derecho de una información lícita, de unos datos que sean lícitos, legales. ¿Cómo lo obtenemos? A través de leyes, que hay leyes. Obviamente, cuando nace la computación, nace el delito, la informática. Como todas las leyes, siempre se hace la trampa, y más en la tecnología, en una tecnología donde la crea el ser humano y donde el hacker es un ser humano también. Sin embargo, desde el punto de vista del año que estamos viviendo, ya 2017, jamás yo me imaginé, hace 10 años atrás, que esto estas informaciones de redes, voces, videos, pudieran surgir tan rápido en mi vida. Yo decía, a lo mejor algún día no tenga que usar un cable para usar una computadora, cuando empezaron a salir las computadoras. Ahora, ¿qué cable? Uno usa una computadora sin cable, con cable, tiene el internet, no tiene que pagar la tarjetica aquella, le mete un aparatico. O sea, vamos súper bien, pero también el avance de la información, veo que también hay una información que acaba con los seres humanos, salen redes, cosas de inmediato que a lo mejor son mentiras, a lo mejor acaba con un ser humano, con una familia, con la integridad física de alguien, con una equivocación. Pero sin embargo nosotros somos abogados y desde el punto de vista jurídico, obviamente sabemos que hay delitos de informática, y para eso nosotros somos los seres humanos que creamos las normas, las leyes, y como normas y leyes tenemos que buscar leyes, tratados, convenios internacionales, para de una u otra forma nosotros hacer nuestros contratos electrónicos, el habeas data, la firma digitalizada. Aquí Belinda, es una inquietud de Belinda usar la telemática en el juzgado de sustanciación, hacer las notificaciones a través de los correos, pero ¿qué seguridad nos da? No recibí el correo. Sí, hubo un llamado que sí lo recibió. Esa dirección yo la cambié ya hace tiempo. Es un conjunto que creo que nosotros como seres humanos de una u otra forma nos tenemos que ir incorporando a este manejo de la telemática. Y nosotros como abogados, no voy a decir los temas que van a hablar cada uno de ellos porque sé que le corresponde a protocolo, pero nosotros como abogados tenemos que buscar de una u otra forma que se haga de la mejor manera lícita posible, una libertad lícita a la información. Yo estuve viendo y sé que cada una de los ponentes, que tienen también 5 minutos, Ricardo, amigos,
Son temas muy variados y sé que hay muchísimos temas más en cuanto a la información, en cuanto a los procedimientos administrativos, en cuanto al uso de monedas. Sin embargo, nosotros somos los juristas, somos los abogados, somos los que lo aplicamos, los procedimientos administrativos, y debemos entonces garantizar de que haya la mejor libertad lícita posible en todo lo que hacemos día a día en relación a la informática, a la telemática. Bueno, los dejo ahora con el comienzo del foro. Gracias por estar aquí, gracias por haber participado todos los despachos, gracias por estar en el juzgado de sustanciación, secretaría, mi vicepresidente que siempre me acompaña. Y bueno, creo que esto va a ser el principio de, poco a poco nos vamos involucrando en sus planes, doctor, en sus planes como director de la escuela, de la magistratura, y vamos a lograr con buen éxito. El éxito suyo es el éxito de todo el Tribunal Supremo de Justicia y vamos a apostar por ello. Gracias a todos. Para iniciar esto, les voy a contar algo que, para los que no lo sabían, a mí me juramentaron, y la magistrada sí lo sabe, en la oficina del presidente del Tribunal Supremo y no en sala plena como a los demás. Y eso se debe a que yo llegué tarde a la juramentación. Yo estaba en Valencia haciendo un trámite administrativo, llegué a la zona educativa, cuando estoy en la cola me doy cuenta de que el documento que yo tenía le faltaba una firma, esa firma que todos conocemos, ese grafismo con el que colocamos unas letras para identificar nuestro nombre, y le faltaba también el sello húmedo, ese gráfico que tiene una tinta y queda plasmado normalmente en una hoja. Le digo a la persona que está delante de mí, mira, casualmente, ¿de qué colegio eres tú? De tal. Yo también soy, ¿me permites ver tu documento? Y cuando veo, a mi documento le faltaba la firma y el sello. Dije, mira, esta es la cita que tengo para el día, o sea, no puedo perderla. Además, me tengo que ir para Caracas. Necesito ir al colegio a buscar esta firma, este sello. Corro al colegio, corro quiero decir, me monto en el carro, todas las implicaciones, llego hasta el colegio donde yo estudié, y pregunto, mira, ¿dónde está? Necesito que me sellen y me firme esto con urgencia, porque tengo que volver a la zona educativa. La persona que firma no está, hay que esperar a que ella llegue y no viene hoy. Entonces le digo yo, como yo me gradué con el hijo de la directora, lo llamé y le dije, José Manuel, por favor, ayúdame a conseguir esta firma. Llamaron a la profesora que estaba en otro colegio y me dijeron, bueno, ella está en tal colegio. Voy a trabajar al carro, voy hasta el otro colegio, pido que me firme, me sellaron el documento, me firman y con eso me regreso nuevamente a la zona educativa. Todo esto, todo este cuento, porque la firma y el sello tradicionalmente son en soporte físico, en soporte tangible. ¿Qué hubiera pasado si el 15 de marzo de 2017, cuando fue la juramentación, este trámite ya fuera electrónico? Lo único que hubiera pasado es, yo hubiera solicitado el documento a la zona educativa, de la zona educativa pasa al colegio, agregan la persona que firma, aplica su firma electrónica, que por ejemplo, se puede requerir algo así como esto, un dispositivo con una tarjeta, se agrega aquí y se firma el documento. Es decir, estoy agregando una información ya no de forma manuscrita, sino, por ejemplo, con un aparato, en este caso, que así lo ofrece Fundación Instituto de Ingeniería, que es uno de los dos servidores o proveedores de servicios de certificación autorizados en Venezuela desde el año 2008 para emitir firmas electrónicas certificadas, que es uno de los 4 tipos de firmas que tenemos en Venezuela, de los cuales vamos a hablar posteriormente. Todo esto me lo hubiera ahorrado y hubiera podido estar juramentado como los demás compañeros, como el doctor Jesse y la doctora Marieli, en sala plena, y no tener que pasar la vergüenza de haber llegado tarde a mi propia juramentación y hacer que la magistrada, por ejemplo, tuviera que subir a la oficina del presidente para tomar la juramentación. Les pedí disculpas, se lo pido nuevamente a la magistrada y les aseguré que eso más nunca iba a suceder. Pero bueno, parte de esto se debió a que ese documento que yo tenía, que yo necesitaba en ese momento, estaba en papel, pero que desde el año 2000 era posible ya emitir en Venezuela
en formato electrónico, es decir, utilizar un mensaje de datos, que es cualquier información que pueda ser inteligible en formato electrónico y que pueda ser almacenable e intercambiable por estos medios. Es decir, si yo en vez de haber obtenido ese documento en un papel, lo hubiera obtenido mediante un mensaje de datos, aquello que intercambiamos a través de estos aparatos, no hubiera tenido que ni siquiera que salir de Caracas, porque lo solicito mediante Internet y lo recibo mediante Internet. En ambos casos estoy generando yo un documento que transmite una idea. Estoy escribiendo, ya sea en vez de hacerlo con la mano, estoy escribiendo así. Ese documento puede ser archivado y hay documentos que requieren permanecer en el tiempo. Puedo saber en qué momento se emitió ese documento, quién lo emitió, quién lo recibió, cuándo lo emitió y cuándo lo recibió. Todo esto son aspectos que se requieren para que existan actos y procedimientos administrativos en forma tradicional, pero también en formato electrónico. Es decir, cuando cambiamos de la concepción tradicional, física, tangible, a lo electrónico, hay 5 elementos que deben modificarse. El primero de ellos es la escritura. ¿Puedo escribir en un equipo electrónico? Bueno, todos sabemos que sí, porque diariamente lo hacemos. Diariamente escribimos una computadora, escribimos un teléfono y nos mandamos mensajes por texto, de datos, de correo electrónico. Así que la escritura es perfectamente válida en formato electrónico, así como lo es en formato tradicional. Pero no solamente necesitamos escribir, sino que la escritura requiere un soporte. Yo no puedo hacer estos gráficos en el aire, aunque si yo hago así, ustedes verán que estoy haciendo una A. Pero si yo empiezo a escribir aquí todo un acto administrativo y a motivarlo, ya en la tercera letra se les olvidó qué es lo que había escrito. Entonces, requiere un soporte que tenga permanencia en el tiempo, y esto es el mensaje de datos. Desde el año 2000 en Venezuela esto es posible para personas naturales y jurídicas, públicas y privadas. Y en las personas públicas está la administración pública. Es decir, la administración puede emitir actos administrativos por medios tecnológicos en Venezuela con pleno valor jurídico desde el año 2001. Y así lo establece el preámbulo del Decreto Ley sobre Mensaje de Datos y Firma Electrónica, cuando establece que la administración pública debe utilizar las tecnologías para enfatizar o para realizar, para concretar de una vez por todas en lo que se llama internacionalmente como gobierno electrónico. Entonces, tenemos 2 elementos, la escritura y el soporte. Pero ese soporte, en ciertos casos, requiere permanecer en el tiempo. Y es lo que se conoce como el expediente. Requerimos archivarlo. La ley de mensaje de datos y firma electrónica prevé que cuando un determinado escrito deba permanecer en el tiempo, se considerará que un mensaje de datos cumple con este requisito cuando permanezca inalterable y se pueda acceder a él posteriormente. Esto estoy hablando de normativas que tienen 16 años de vigencia en el país. No es nada nuevo. Entonces se puede escribir en formato electrónico, esa escritura puede tener un soporte en formato electrónico, se pueden tener expedientes en formato electrónico, pero aún no hemos dicho cómo intercambiar esos mensajes. Para ello, por ejemplo, existe algo que utilizamos nosotros todos los días para comunicarnos, como es los servicios de mensajería de correo electrónico, que hay oficiales, por ejemplo, los que tenemos en la cuenta oficial del Tribunal Supremo de Justicia, como públicos, Google, Gmail, Yahoo, cualquiera de estos. Por cualquiera de esos medios se puede transmitir mensajes. Es decir, la notificación del acto administrativo puede darse perfectamente utilizando cualquiera de estas tecnologías. Entonces, podemos escribir, podemos tener un soporte para ello, podemos archivarlos, podemos tener expedientes y además podemos hacer notificaciones. Y los particulares pueden solicitar al Estado lo que consideren, es decir, nos podemos intercomunicar. El otro elemento que cambiaría aquí sería el lugar desde donde yo hago mis solicitudes y donde me las reciben. Tradicionalmente, ¿qué tendría que hacer yo? Trasladarme a Valencia, como me ocurrió en este caso. Pero, por medio de la tecnología de información y comunicación, yo lo que hago es simplemente acceder a un portal de Internet que lo establece, la Ley Orgánica de la Administración Pública, en su artículo 11, si mal no recuerdo, y además, en la Ley de Simplificación de Datos, de Trámites, prevé
que debe existir una ventanilla única. Esa ventanilla única puede ser, por ejemplo, el portal Gobierno en Línea que existe en Venezuela como portal único para solicitar cualquier tipo de trámite, porque de repente una persona como nosotros, pues, que es abogado, que ha estudiado esto, conoce, y que estamos en el ámbito del derecho administrativo, conocemos cómo se denominan muchos de los trámites, pero otras personas que no tienen ni idea, simplemente lo que quieren saber es, por ejemplo, antecedentes penales. O sea, tener una página en la cual les dé la información y les diga, está la institución, estos son los requisitos, estos son los horarios de atención, porque no va a saber que tiene que ser en el ministerio determinado a tal hora y cuáles son los requisitos que debe llevar. Otra de las cosas que se puede hacer mediante la tecnología es, y que exigen ciertos procedimientos administrativos, porque los actos están compuestos, los procedimientos están compuestos por actos, como lo podemos ver, como lo sabemos, ya sea de mero trámite, los intermedios o los definitivos, el acto administrativo como tal, el final. Ambos pueden ser generados, almacenados y transmitidos por estos medios. Y se va a entender, así lo prevé la ley, que el domicilio de la persona se entiende, ya lo prevé así la ley, una presunción legal que se entiende emitido desde el lugar en el que tenga el domicilio la persona, independientemente desde donde lo haya emitido realmente, a través del correo electrónico. Puede encontrarse, él tiene su domicilio en Caracas, pero se encuentra en China. Bueno, se entenderá que lo emitió desde su domicilio, salvo prueba en contrario o que se estipule lo contrario. Igualmente se entenderá recibido en el lugar en el que tiene la sede de la administración, aunque por ejemplo, el funcionario haya recibido ese acto desde otro lugar. En conclusión, para dar paso a la fase de discusión, por lo que queremos aquí es plantear algunas ideas. El acto administrativo es válido, se puede perfeccionar válidamente desde el año 2001 con el decreto ley sobre mensajes de datos y firma electrónica, y así lo ratifica expresamente, para los que tuvieran alguna duda, porque no había una previsión expresa, la ley, el decreto ley de interoperabilidad, que tiene un nombre mucho más extenso, tiene como 26 palabras, es sobre intercambio de datos entre los órganos, entes del Estado. Lo prevé expresamente que los expedientes administrativos serán válidos o tendrán el mismo valor, aunque estén en formato electrónico. Y luego, si queda alguna duda, la ley de infogobierno viene a establecer una serie de derechos para los particulares y obligaciones para el Estado, tanto para el poder público como para el poder popular, sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación en sus relaciones con los particulares. En definitiva, tenemos desde el año 2001 la posibilidad de generar actos y procedimientos administrativos en formato plenamente electrónico. Lo único que falta es que se empiece a reconocer esto, y qué mejor lugar para hacerlo que aquí desde la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Como bien explicaba el moderador del evento, a mí me corresponde hablar sobre la doctrina que se ha escrito en materia de acto y procedimiento administrativo telemático, y quise hablar sobre este tema porque ciertamente cuando nos hablan de lo telemático, de lo electrónico, pues son conceptos que en definitiva como abogados no manejamos y necesariamente tenemos que acudir tanto a la doctrina como a la jurisprudencia para tratar de comprender estos conceptos. Esa actividad la realicé hace algún tiempo y le dije a las personas que me propusieron pues para participar en este foro, mira, hablemos sobre la doctrina porque tengo esta información aquí. Y la idea es pues facilitarles a ustedes los datos de algunos libros que me parecieron pertinentes en este punto. Yo quise organizar la ponencia por temas, pero dado que son 10 minutos, ¿no? 10. Creo que no me va a dar tiempo, así que pues entonces voy a tratar de ser lo más rápido posible y hablar únicamente de los títulos y los comentarios que pues merezcan cada una de estas obras. Hablar de acto administrativo telemático nos impone previamente saber lo que es un documento telemático o electrónico. En ese sentido, hay una obra bien interesante denominada Función Procesal Probatoria del Documento Electrónico, de la doctora Mariliana Rico Carrillo. Las personas que de alguna manera han estudiado el tema de la telemática aplicada al derecho conocen que esta doctrinaria venezolana es una de las que más ha abordado el tema del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el campo del derecho.
De este tema, de este artículo, me interesa resaltar la distinción que ella hace entre al menos 3 tipos de documentos donde interviene la informática: el documento electrónico, el documento informático y el documento telemático. Sin hacer mayores consideraciones sobre el contenido de cada uno de ellos, pareciera que en nuestro campo lo mejor es hablar de documentos telemáticos, toda vez que participa tanto la informática como las tecnologías de la comunicación, y en esta categoría encaja perfectamente el denominado acto administrativo electrónico, como lo denomina, por ejemplo, en la doctrina española, nada más y nada menos que los profesores Eduardo García Enterría y Tomás Ramón Fernández, y en el caso venezolano, por ejemplo, pudiéramos citar al profesor Araujo Juárez, en su obra Derecho Administrativo General, Acto y Contrato Administrativo. Del profesor o de los profesores Eduardo García Enterría y Tomás Ramón Fernández, todos conocemos, como somos la mayoría que estimo abogados, relatores o integrantes de la sala político-administrativa, la mayoría estamos familiarizados con el concepto de estos doctrinarios que dan sobre el acto administrativo. Para estos autores, el acto administrativo vendría a ser aquella manifestación de voluntad, juicio, conocimiento o deseo de la administración en el ejercicio de una potestad pública, y en este caso con el agregado que se realiza a través de la utilización de medios electrónicos y que su soporte no es el tradicional, es decir, el papel, sino que se encuentra contenido, como bien explicaba el doctor Amoni, en un soporte intangible, pero que es posible su lectura a través de la utilización de otros procesadores, como por ejemplo pudiera ser una computadora, un celular, un video game. Eso respecto del acto administrativo telemático. Hay un artículo bien interesante denominado exactamente así, el acto administrativo electrónico en Venezuela, de la abogada Mónica Rivera Cajas. Esto está inserto en la revista de Tecnología y Derecho que edita la Universidad Católica del Táchira, en este caso la número 15, correspondiente al año 2014. En este artículo la autora resalta las experiencias que han tenido al menos 3 órganos de la administración central en la utilización y en la emanación de actos administrativos electrónicos. Ella se refiere al Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, y al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT. Otra de las consideraciones que hace la autora en este artículo es respecto de los requisitos de validez del acto administrativo electrónico. No quisiera extenderme mucho en esto, toda vez que el doctor Amoni también adelantó bastante de lo que yo venía a conversar aquí con ustedes. Ciertamente, la autora parte de la lectura del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y en ese sentido establece que de los 8 numerales que establece este artículo, al menos 6 deben replantearse. Siguiendo en esta línea argumentativa, como les indicaba, al doctor Gustavo Amoni, y esta opinión puede encontrarse en las memorias del 14º Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, Monterrey, Nuevo León, México, del año 2010. En definitiva, lo que hay que replantearse es el tema de la escritura, el soporte del acto administrativo y la forma de comunicación de la voluntad administrativa. Ciertamente hace una referencia al decreto con rango, valor y fuerza de ley sobre acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los órganos y entes del Estado. La ley que el doctor indicaba que tiene al menos 26 palabras en su nombre, pero que es mejor conocida como la Ley de Interoperabilidad. Y también se refiere a la Ley de Infogobierno, que como ustedes saben deroga parcialmente al primero de los instrumentos comentados. Con base en las disposiciones de estos decretos y también de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, concluye que no deben caber dudas acerca de la posibilidad que tiene la administración pública de dimanar actos administrativos electrónicos válidos, en tanto en cuanto pues se respeten las condiciones que se establecen en estas leyes, que de alguna manera mutan o complementan lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, siendo uno de esos requisitos que cambia la forma de autenticación de los actos administrativos electrónicos, que pareciera que debe hacerse mediante la utilización de estas mismas técnicas de la información y de la comunicación. En este caso nos estamos refiriendo a la firma electrónica. Con relación a ello, nosotros encontramos
hay un libro denominado Los mensajes de datos y la firma electrónica, que es este librito que está aquí, editado por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Es un libro bastante completo. Su autor es el doctor José Vicente Urdaneta, del año 2010, y me parece bien interesante compartirlo con ustedes porque no solamente se hacen referencias a la firma electrónica, sino que también se explica un poco las funciones que tiene la Superintendencia de Servicio de Certificación de Firma Electrónica y los requisitos que deben cumplir aquellas sociedades mercantiles o del Estado que quieran dedicarse a la prestación de estos servicios. Con relación a la firma electrónica, otro artículo al que quisiera referirme, también del doctor Gustavo Amoni, que debo decir, junto con la doctora Mariliana Rico Carrillo, el doctor Gustavo Amoni es uno de los que más ha trabajado la utilización de las técnicas de la información y de la comunicación aplicada al ámbito de la administración pública e inclusive de la administración de justicia. Él tiene un artículo denominado Comentarios a la Ley de Infogobierno, contenidos también en la precisada revista que les estaba indicando. Y de allí me interesa resaltar que del estudio que se hace a la Ley de Infogobierno, pareciera que la firma, que en definitiva cumple la misma función que la firma autógrafa y que en definitiva le da validez al acto administrativo telemático, es la firma electrónica debidamente certificada. Él distingue cuatro tipos de firmas. Nos habla de la firma simple, la concordada, la avanzada o la certificada, y es esta última pues la que en definitiva pareciera satisfacer no solamente el requerimiento del artículo 24 de la Ley de Infogobierno, sino también el último aparte del artículo 18 de la LOPA, que como ustedes saben, establece que los actos administrativos deben estar suscritos por él o los funcionarios que han participado en su formación. Ya para finalizar, en lo que se refiere al procedimiento administrativo telemático, después de todo lo antes dicho, pareciera que no quedan dudas acerca de que la administración cada vez más está utilizando estas técnicas de la información y la comunicación en su actividad diaria. Al menos habría que concluir que se puede iniciar y sustanciar parcialmente un procedimiento administrativo mediante la utilización de estas técnicas. Y con relación a ello, tenemos un libro denominado Lecciones de Procedimiento Administrativo. Su autor es el profesor José Hernández, y él me parece bastante interesante cómo asocia la idea del procedimiento administrativo telemático a la idea de la buena administración. Pareciera que pues la utilización de estas tecnologías en el campo de la administración pública es desarrolla los postulados del artículo 141 constitucional, que en definitiva plantea que la administración no solamente está al servicio de los ciudadanos, sino que debe ser célere, eficaz, eficiente y pues que debe tender hacia la simplificación de los trámites administrativos para que no sucedan cosas como las que nos planteaba el doctor en el caso que tuvo por allá en Valencia. Ciertamente, pues mediante la utilización de estas tecnologías pareciera que se presta un mejor servicio a los ciudadanos. De esta obra que les comentaba, Lecciones de Procedimiento Administrativo, esto está editado por Editorial Funeda del año 2012, me interesa destacar que al autor le genera una preocupación lo que en su decir es la inexistencia de un cuerpo normativo que regule de forma general y uniforme el procedimiento administrativo telemático. Y también contrasta con la idea del profesor Víctor Hernández Mendible en el sentido de decir que esta regulación solamente puede hacerse mediante normas de rango legal, no de rango sublegal, por dos razones fundamentales. La primera, porque esto forma parte de la reserva legal, y la segunda, porque el procedimiento administrativo de alguna manera encausa la actividad administrativa, limita la actividad administrativa en el ejercicio de potestades que no debemos olvidar que es poder público frente a las garantías procedimentales de los particulares, entre ellas la posibilidad de acceso aquí me dice que terminó mi tiempo, un minutico nada más. Disculpen que me extienda un poquitico, ya voy a cerrar la idea. Con relación a la posibilidad que tienen los interesados, las partes de acceder a la información administrativa, derecho de petición, derecho a la defensa y el expediente administrativo. Hay un artículo también sobre el expediente administrativo electrónico. Y bueno, los datos están aquí, Editorial Andavira, España, año 2012,
Y ya para concluir, quisiera excusarme porque quizás lo mejor fue haber organizado esta bibliografía y haberla colocado allí de manera que pudieran tomar notas si así lo deseaban. Pero bueno, eso está todo contenido en este documento. En la última página, el que quiera sacarle copias, pues está a su disposición. Y quisiera despedirme con una frase, hablando de tecnología, que me pareció bastante interesante, del genio Steve Jobs. Él dice: la tecnología no es nada, lo importante es que tengas fe en la gente, que sean básicamente buenas e inteligentes, y si les das herramientas harán cosas maravillosas con ellas. Creo que en el campo de la administración pública de eso se trata. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Yo creo que uno de los elementos más importantes del procedimiento del acto telemático, o lo que le da su vigencia más allá de los avances tecnológicos, es que se nos está acabando el papel, ¿verdad? Como lo decía Eugenio, hay personas que realmente, por su edad, no se pueden incorporar fácilmente a esta dinámica. Y yo creo que eso nos invita a reflexionar de que lo novedoso de este tema es que realmente estamos rompiendo paradigmas, por ese problema incluso generacional, ¿no? Y por lo cual tenemos que entrar someramente a explicarle a las personas qué es lo que está pasando, cuál es el cambio estructural, porque nosotros en la práctica forense nos estamos dando cuenta de que las personas tienen un paradigma con lo que es la ley de procedimiento administrativo, y cuando van a ejercer sus recursos de nulidad, en un momento en que revisan el acto administrativo, los requisitos y los vicios de nulidad del mismo, tienden entonces a confundir lo que es la nueva estructura con la vieja estructura, ¿no? Ese paradigma todavía no se ha roto. Para aquellos que son más jóvenes que nosotros, debemos recordar que ya la doctrina ha hecho muchas clasificaciones de cómo actúa la administración, ¿no? Tenemos entonces una de las más comunes que se dividen entre actos y hechos, y entre los actos dividimos los clásicos: el contrato administrativo, las resoluciones y el acto administrativo. Por supuesto que la modalidad de actuación especialísima, como todos conocemos, va a ser el acto administrativo. Y vamos a enfocarnos en esta parte del tema, en el acto administrativo de efectos particulares, ¿no? Aquel que va, de alguna manera, a afectar esa esfera jurídica de un particular, ¿no? Recordemos también que hay varios tipos de actos administrativos. El que reconocemos de manera por autonomacia es el acto administrativo escrito, pero también la doctrina ha reconocido que existen diversas formas de manifestarse la administración como un acto administrativo. Los símbolos son unos, por ejemplo, las señales de tránsito. También tenemos los carteles o el propio gesto que un fiscal de tránsito nos hace cuando pasemos. Entonces, el doctor López Martínez nos habla del carnet de circulación, perdón, la licencia de conducir, disculpen el laxo, envidio a la juventud, que tiene la mente más clara. La licencia de conducir como un acto administrativo. Nosotros nos preguntaríamos, ¿a qué viene esto? Bueno, porque ahora tenemos un acto novedoso, el acto telemático. Y la pregunta que nos hacemos todos los días cuando se nos toca un expediente que trabaja con eso: ¿debe reunir los mismos requisitos el acto telemático que establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos? Pregunto yo, ¿ese fiscal cuando hace una seña los reúne? ¿La licencia de conducir las tiene? Entonces, vamos a aclarar el asunto. ¿Por qué no los tiene? ¿Por qué no los va a tener el acto telemático? ¿Por qué debe tenerlo? Porque entonces tendremos que analizar los requisitos y vicios del acto administrativo conforme la LOPA, y no lo podemos analizar por otros aspectos. Yo creo que el problema que tenemos presente es que cada acto tiene sus peculiaridades, y eso va a depender de la instrumentación del mismo, o que le dé el legislador, y en dado caso se lo dé la administración con su potestad reglamentaria. Vamos específicamente a trabajar en este momento sobre el tema CADIL. No nos vamos a meter con SENCOE, que eso lo da el doctor aquí. Vamos atrás, que fue lo que nos permitió a la Sala Político-Administrativo empezar a hacer esos ejercicios de razonamiento, con sus aciertos y desaciertos, ¿verdad, doctor? Porque fueron muy criticadas las sentencias que en un momento determinado tuvo que adecuar, digamos, este cambio con el esquema tradicional que había, por el hecho de que los recurrentes insistían en siempre denunciar
vicios del acto administrativo que no eran propios de los mismos, sino que eran los mecanismos tradicionales y que todos conocemos, de impugnación del acto administrativo. ¿Cómo se instrumenta un acto administrativo? Acá cuando hablamos de instrumentación, cuando hablamos de instrumentación hablamos de forma, de la manera de cómo se va a determinar el procedimiento, cómo se va a materializar el acto y cómo se va a notificar el mismo a los efectos de su eficacia. Punto este último, que es el que más se nos ha presentado a controversia dentro de la práctica forense del tribunal. Comparemos entonces, ¿qué pasa con la LOPA? Ya todos lo tenemos claro, la LOPA es el instrumento general que se ha utilizado para incluso todas las ramas de la administración, de los poderes públicos, aun cuando la misma norma tiene un carácter orgánico y lo limita a la administración pública, pero se le da una aplicación general. Y en efecto, tanto los procedimientos aplicables en la LOPA se han aplicado también, digamos, al resto de los órganos de los poderes públicos. Entonces tenemos una base general, lo que son los procedimientos y los requisitos del acto administrativo y la forma como se manifiesta ese acto y cómo va a ser notificado. Del 73, 74 en adelante, tenemos al funcionario que estamos acostumbrados, que agarra el poco de hojas que se imprimen y se va a notificar. ¿Qué sucede hoy en día? Que si no tenemos a ese funcionario, resulta que el acto no está notificado. Resulta que el acto en consecuencia no es eficaz, no produce su efecto jurídico, no corren los lapsos para impugnarlo. ¿Qué hacemos entonces con ese acto telemático? Entonces, ahí podemos hacer una distinción. La misma LOPA nos da una salida. En el artículo 47 nos habla de ese principio general del derecho. La norma especial se aplica sobre la ley general. ¿Qué pasa en el caso Cadivi? El caso Cadivi entonces empezó a generar una serie de providencias donde obligaba ciertamente al solicitante a incorporarse en ese sistema informático, abrir la página y realizar todo, o casi todo, por medios telemáticos. Digo casi todo porque una vez que ingresaba la solicitud, tendría que ir al operador cambiario a consignar su respectivo soporte. Y el acto que se producía era enviado a través de mecanismos electrónicos. Este proceso era muy particular porque se generaban dos tipos de actos que podrían ser recurribles, que eso es extraño en cualquier procedimiento. Primero teníamos el acto de autorización de divisa. Si no reunía los requisitos, era impugnable. Pero una vez producido el acto de autorización de adquisición de divisa, era posible que el acto fuera, la solicitud fuera rechazada otra vez en el acto de liquidación de divisa, porque también se establecía como un control posterior a la asignación de divisa. Una vez que llegaran a puerto las mercancías, los funcionarios revisaban y posteriormente terminaban la segunda fase del proceso, que era la liquidación. Pero el acto es todavía enviado a través de mecanismos electrónicos, pero inicialmente fueron muy breves, fueron unos actos pequeños, fueron unos actos sumamente cortos, y a mi humilde opinión, eso es lo que debe ser. Yo creo que la idea es simplificar, la idea no es volver atrás y cambiar y volver al paradigma anterior, porque según me han comentado, los inconvenientes que ha producido ese acto telemático ha traído como consecuencia que ahora, me lo va a corregir el doctor Ricardo más adelante, se están enviando el acto administrativo completo de manera escaneada. Entonces, bueno, ¿qué pasó allí? Volvimos al acto tradicional, reunimos todos los requisitos, salimos del acto telemático. ¿Por qué? El doctor Domi nos habla de aquellos actos administrativos que tienen sus requisitos intrínsecos dentro del mismo, en el acto telemático, como un procedimiento especial, y es una cuestión que está completamente normada para algo especialísimo. Una licencia de conducir es algo especialísimo, a la solicitud de divisas a especialísimo. Tendríamos que explicar en el acto realmente cuál es la competencia del órgano, tendríamos que explicar en el acto cuál es la finalidad, tendríamos que explicar en el acto, la finalidad teleológica. Esas son cosas que están intrínsecas. A diferencia entonces del procedimiento ordinario, va a ser en consecuencias esa normativa especial la que nos va a traer entonces la forma de cómo se instrumenta ese acto. Esa es la necesidad ahorita. ¿Qué pasa? Que las normativas que van saliendo, la administración no es completamente específica en cuanto a la forma del trámite que se va a llevar.
tanto el procedimiento, los requisitos del acto administrativo y la forma en que se va a notificar ese acto administrativo. Entonces la sala se ha visto en la necesidad de cada vez que hay una argumentación realizar una interpretación de ese tipo, tratando de armonizar el régimen jurídico con esa relación jurídico-administrativa que tienen los administrados con los particulares con la administración. Pero siempre el resultado va a ser un acto declarativo, ¿ok? ¿Qué pasa entonces cuando salga esa normativa? Que esa normativa es que le va a permitir, en consecuencia, la garantía a ese ciudadano de qué es lo que se está qué es lo que está resolviendo la administración y evitar así cualquier tipo de arbitrariedad o conducta un poco autoritaria de la administración. Es lo que va a permitir identificar los requisitos de ese acto para tanto cumplirlo como para ejercer el recurso correspondiente y analizarlo, y también a la parte que juzga para ejercer el control judicial sobre los mismos. Entonces, pero siempre el acto telemático en consecuencia va a ser una novedosa herramienta que la administración, con la cual la administración va a instrumentar su voluntad administrativa, pero va a estar determinado y regido por esa normativa especial que regula la determinada actuación. Hasta luego, muchas gracias. Buenas tardes. El centro de la ponencia tratamos de ubicarlo en el tema de la notificación en su relación con la eficacia del acto administrativo y en la influencia que en nuestras épocas contemporáneas sufre las mutaciones que se pueden dar a través de la innovación electrónica, a través de los nuevos paradigmas electrónicos, la mensajería, los documentos electrónicos y todo el enramaje de la tecnología. Como tal, la notificación busca la publicidad del acto, la entrada en vigencia, o mejor dicho, sí, la entrada en vigencia de los efectos del acto administrativo. Se diferencia tanto de la formación del acto administrativo como de la validez intrínseca de él por los elementos o los vicios que pueda tener. Es el momento posterior a la creación del acto para la determinación de los efectos del mismo. Venezuela, y en el caso presente, el mundo ha estado sufriendo a partir de una explosión desde los años 80 de un incremento en los medios tecnológicos e informáticos exponencial, bastante acelerado, en el marco también de una globalización a nivel internacional de todos los, tanto ciudadanía, normativas, relaciones entre personas, las comunicaciones a larga distancia, lo que hace que Venezuela haya absorbido también, no escapa del mundo, un grupo de normativas que permitan y regulen pongan ciertos parámetros para la regulación de los trámites electrónicos en relación a la administración pública. En este caso surge a nivel internacional las nociones de administración electrónica o e-administración, como la denominan también, desde dos puntos de vista, tanto un punto de vista organizativo interno, como sería el desarrollo de la eficacia y la eficiencia de la administración al usar menos, a ser más ecológica, al ser más rápida, en vez de hacer tantos trámites, papeleos excesivos, simplificación de la tramitación ante sus propios órganos, y por un punto de vista externo, con su relación con los administrados y los usuarios que hagan uso de dichas administraciones para, tanto en las notificaciones como en las solicitudes y peticiones que ellos puedan realizar ante la misma. Respecto al marco legal, en Venezuela surgió desde el año 99 la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, la cual ha venido siendo pionera en ese sentido, tratando en el aspecto de eficacia y simplificación de la actividad administrativa, busca la manera de que la administración reduzca el tiempo de trámite y fácil acceso a los usuarios y a los administrados a los órganos. Sin embargo, en el año 2014 la normativa sufrió una reforma que ha ampliado, por decirlo de alguna manera, el aspecto del sistema, como lo denomina la propia ley,
en su artículo, si no me equivoco, 54, el establecimiento de un sistema nacional de trámites administrativos a través de la creación de una autoridad única como coordinadora, centralizadora de los trámites y los trámites y gestiones que se realicen ante la administración. Define el artículo 54 el sistema como conjunto de políticas públicas, estrategias, órganos y entes, procedimientos, archivos físicos y electrónicos, plataformas tecnológicas, sistemas de tecnología de la información, procedimientos, servicios y prestaciones aplicados a los trámites administrativos, el cual recae en el instituto público que fue creado a través de la reforma del 2014, el INGETEP, Instituto Nacional de Gestión para la Gestión Eficiente de los Trámites y Permisos. En la normativa, uno de los cambios relevantes constituye la futura puesta en práctica de la fijación de un domicilio electrónico, otorgándole a la Autoridad Nacional de Simplificación de Trámites la facultad para que se fije un domicilio electrónico obligatorio para la notificación de comunicaciones o actos administrativos que requiera hacer la Administración Pública Nacional a los usuarios y usuarias, a los fines de unificar la notificación de distintos actos o distintos organismos. Dicho domicilio debe ser notificado a las partes para que conozcan y se les manifieste se les garantice su derecho al acceso, pero también permite la ubicación en el instituto y probablemente en cada organismo que tenga una especie de un servidor centralizado de notificaciones electrónicas. Asimismo, estableciendo ese sistema para que los trámites sean todos a través de las notificaciones electrónicas. Posteriormente, como ya fue mencionado por el doctor Gustavo Moni en su ponencia, la ley sobre acceso e intercambio electrónico de datos permite a la administración facultativamente convertir, transformar, migrar a un procedimiento, los procedimientos que ella lleve a cabo mediante una total o parcialmente la sustitución por una vía electrónica, garantizando por supuesto la legislación especial que cada procedimiento, cada trámite tenga, sin que sean excluyentes unos del otro. Surge como complemento. De todas maneras, la ley de infogobierno, como ya fueron mencionadas, y la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas regulan, en caso tal, dan el marco general sobre la notificación en materia de actos electrónicos que realiza la administración. La ley de mensajes de datos, la ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas establece supletoriamente o complementariamente, sin sustituir a la ley orgánica de procedimientos administrativos o a cualquier otra normativa específica, porque va más allá de los procedimientos administrativos, la facultad de que los datos pone los lugares de emisión, hace una regulación expresa sobre el lugar de emisión, el lugar de recepción y el momento en que se puede entender recibido un documento electrónico a través de los sistemas informáticos que posee la administración. En el caso de la ley de mensajes de datos, se entiende en su artículo 9, en su artículo 11, la oportunidad para la emisión desde el momento en que el órgano, desde su sistema informático, se deduzca de la fecha en que fue emitido el correo electrónico o cualquier mensaje electrónico, cualquier dato electrónico que uno generalmente asocia a correo electrónico al administrado. Y a su vez, el administrado, según la ley, a falta de convenio particular o normativa específica, se entenderá recibido cuando una vez que llegue a su sistema informático que haya previamente notificado al ente administrativo, o en caso de no haber notificado, haya realizado o use reiteradamente. Ahora bien, esta normativa previa a la reforma del 2014, la Ley de Simplificación de Trámites,
ambas normativas pudieran ser armonizadas, se busca, en la actualidad el legislador busca el establecimiento de un futuro centro de notificaciones centralizado, por decirlo de alguna manera, o unificado, para simplificar al administrado, al usuario, el acceso tanto a las manifestaciones de voluntad de la administración como a los trámites que él desea hacer o cualquier información que considere. Más allá del marco legal mencionado, respecto a los procedimientos, fue también mencionado en la ponencia anterior, la jurisprudencia de la Sala Político en materia específica de las autorizaciones de liquidación de divisas ha sido uno de los actos jurisprudenciales mediante los cuales se ha tratado de esclarecer o de regular, por decirlo de alguna manera, la manera en que debe ser entendida dichas nuevas tecnologías, la notificación, desde cuándo debe ser entendida la notificación para el particular, estableciéndose que no se le puede exigir a los actos emanados a las ALD, que como se fue mencionado, son actos muy sucintos, son actos que se limitan a transmitir la información, no se les puede exigir los requisitos, no deben cumplir esos requisitos del 73 y 74 de la Ley de Procedimientos. Sin embargo, para garantizar el derecho de la parte, se les permitía dos opciones: o atacar de una vez desde el momento de la recepción de dicho correo, de la emisión del acto, la decisión de la administración, o solicitar a su vez a la administración pública el íntegro del acto para poder recurrir y considerarlo tanto la vía judicial o administrativa que considerara pertinente. Finalmente, también yo tenía en mi pendrive tenía un cuadrito comparativo entre los distintos maneras de notificación personal del acto administrativo, tanto del regulado por la LOPA, regulado por el Código Orgánico Tributario, y el regulado tanto por la Ley de Mensajes de Datos como por las sentencias en el aspecto de los actos de liquidación de divisas. Sin embargo, en lo posible asimilables a otros actos que sean de ese tipo de naturaleza, haciendo el énfasis en algunas particularidades con respecto a desde cuándo deberían de entrar a darse por notificadas las partes, siendo que la LOPA preveía generalmente agotar la notificación personal en caso tanto en el domicilio como en la residencia del administrado, pero desde el día hábil siguiente de su recepción se entenderían abiertos los lapsos para poder recurrir administrativa o judicialmente del mismo. En el Código Orgánico Tributario ya se prevé una lista de 3 opciones que pudieran ser ejercidas sin importar, no priorizar, no taxativamente, podría hacerse una sobre la otra, respecto a la otra, preferentemente una notificación personal al contribuyente o al agente o al responsable, también mediante constancia escrita que podría ser transmitida de manera electrónica, de manera telefónica, de manera por correo certificado, o también una fijación por un cartel en el domicilio del contribuyente o del contribuyente o del responsable. En el caso de optar por la constancia escrita o por la correspondencia tanto electrónica como física, se entendía notificado una vez culminara en un lapso de 5 días hábiles siguientes a la recepción del mismo. Y por último, respecto a las notificaciones electrónicas, se verificaba la notificación, como se mencionó en el caso de las sentencias, en el caso de no optar a solicitar el acto administrativo final, el íntegro, desde el momento de la recepción por parte del destinatario del mensaje para ejercer sus vías administrativas, o una vez solicitado el acto, el íntegro, culminado dentro del plazo de los recursos, de los 15 días del recurso reconsideración, tenía 20 días la administración para responder, entregar el acto, o culminaba con silencio administrativo, y una vez culminado el lapso o entregado el acto, se abrían los lapsos para hacer las vías judiciales o administrativas que considerara prudente
el administrado. Para concluir, bueno, eso sería el fin de la exposición. Bueno, una de las partes más interesantes que creo que del derecho, nosotros todos como conocedores del derecho, es poder materializar los conocimientos, ¿no? La parte teórica. Okay. Lo que quiero hacer, tratar de hacer solamente tres ejemplos. Bueno, serían muchísimos los ejemplos. Tenemos más de 700 tipos distintos de notificaciones y actos administrativos que emite Sencoex o anteriormente Cadivi. Así que traté de resumir más de 700 en tres, ¿no? Imagínense el trabajito. De alguna manera el pasado, el presente y el futuro, o el presente ya que ya es futuro, ¿no? ¿De dónde venimos? Cuando nosotros llegamos a Sencoex, a Cadivi, perdón, pues llevamos los últimos días de Cadivi, después Sencoex. De hecho, irónicamente, no sé si fue una jugada del destino, nos tocó trabajar en las Cortes Contenciosas Administrativas y de hecho aquí hay varios compañeros que trabajaron conmigo allá y uno de los entes que más criticábamos, para que tú veas que no se debe criticar de los que más criticábamos, era justamente Cadivi. Creo que la SUNDE, no sé, que eran unos actos administrativos realmente, bueno, no vamos a golpear a la misma familia. Entonces, pero bueno, ese trabajo nos ha tocado muy fuerte y siendo muy críticos a lo interno de Cadivi y luego Sencoex. Nosotros, para ponernos un breve ejemplo, un acto administrativo de Cadivi podía decir, o de Sencoex, cuando nosotros llegamos decía, el presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior o el presidente de Cadivi, nombre tal, no voy a pronunciar nombre, según el decreto 1500 tanto, que era el decreto que lo nombraban como presidente de Cadivi o de Sencoex, le informa que ha sido negada su solicitud. Más nada, eso era todo. Ese era el acto administrativo de Cadivi o Sencoex. Bueno, se los dejo a su libre, a su opinión, ¿no? Efectivamente, como decía Ramón, nosotros agradecemos la postura, claro, ahora la entiendo, ¿no? Ahora que estoy de este lado es fácil hacer la crítica de afuera, y ahora cuando estamos aquí en Sencoex nos damos cuenta que no solamente eran cuestiones de ciertos conocimientos legales, etcétera, sino también hasta inclusive temas técnicos, ¿no? Tecnológicos. O sea, la notificación de Sencoex ni siquiera podía ocupar más de tantos, tipo Twitter, no puede tener más de tantos caracteres. Entonces, hasta básicamente en temas no ya ni siquiera legal, sino técnicos, se imposibilita a dar una respuesta adecuada, ¿no? Bueno, pasamos de esa experiencia a notificaciones ahora que son un poco más extensas. ¿Qué hicimos? Se hizo una inversión cuantiosa en el sistema tecnológico de Sencoex y se pudo ampliar la cantidad de caracteres, ¿no? Sin embargo, por supuesto, nunca es suficiente. Como nosotros como abogados venezolanos, que creo que Ramón también lo comentaba, si tú comparas un contrato de Estados Unidos, de Europa, con un contrato venezolano, te das cuenta que los contratos en Estados Unidos tienen 3 páginas y los contratos de Venezuela, un contrato igual puede tener 80, 100, 200. Yo tardé 6 meses negociando un contrato de la planta de amoníaco y urea más grande del mundo y tardamos, bueno, ese contrato, no sé, no llegamos ni a contar las páginas, pero eran miles de páginas, ¿no? Entonces, el venezolano además nos gusta ese tema de ahondar bastante en las cosas. Aquí básicamente en esta notificación que es electrónica, que hace uso de los medios electrónicos, básicamente le informamos al usuario, bueno, quién es el ente que está emitiendo, le hacemos mención por supuesto de las providencias o de las normativas legales o sublegales que le aplican, cuál es el artículo, la motivación de una manera bastante sucinta y bueno, al final por supuesto se le da la oportunidad de poder recurrir el acto, etcétera, etcétera. Eso era también bastante común en Cadivi, donde no se le informaba al usuario, persona natural o jurídica, no se le informaba efectivamente que tenía 15 días para recurrir el acto, que no tenía para poder ir, por ejemplo, ante las Cortes Contenciosas Administrativas, y ya sabemos cuáles son las consecuencias jurídicas de eso. Pues, si nosotros no le informamos a un usuario, hoy mismo me presentó una abogada que hace 2 o 3 años, donde no se le notifica de los 15 días, entonces sabemos que en cualquier momento ese acto puede ser recurrido sin ningún problema, según misma sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que no voy a... Ustedes saben más que yo de todo esto. Ya es otra cosa. Este es un acto, este es un recurso de reconsideración, ¿verdad? Es la respuesta a un recurso de reconsideración de una persona jurídica. Pedí que no dejaran el nombre, pero bueno, no importa, ya sabemos cuál es la empresa. Aquí efectivamente, como comentó creo que el doctor Ramón, sí hemos... en el primer nivel no lo hicimos, porque además no nos permite la tecnología y el sistema tecnológico de Sencoex, a pesar de que lo pudimos ampliar un poco. Sin embargo, cuando interponen un recurso de reconsideración, según lo que establece la LOPA, entonces ahí sí tratamos, ¿verdad?, de alguna manera de motivar y de mostrarles, como usted decía, doctor, de alguna manera
las razones y los motivos por los cuales se le había negado. Yo creo que como un acto de justicia, y más allá de, y que vemos con buenos ojos la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, el cual ahora entiendo y agradecemos, porque en su momento hicieron lo que hicieron, en el recurso de reconsideración sí tratamos de irnos ya de lleno y completo y darle a ese usuario que tal vez cuando le dimos la primera respuesta no fue de repente satisfactoria al usuario. Así hacía, a pesar de lo que decía el doctor Amoni, que nunca, mientras se le aprobaba una solicitud, porque no solamente era de AD o ALD, solicitud de autorización de liquidación de divisas, de liquidación o autorización, también hay de personas naturales que querían viajar. Todos ustedes, yo creo que si pido que levanten la mano, creo que tal vez yo soy el único que no use Cadivi, pero habían para personas naturales, viajeros, salud, bueno, todo lo que jubilados y pensionados hasta el día de hoy todavía sigue estando vigente, presente. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tratamos de, en ese recurso de reconsideración, haciendo alusión al artículo 51 de la Constitución, que dice que tenemos que dar una oportuna y adecuada respuesta. Inclusive les comento, porque la LOPA y casi todos los compañeros que me antecedieron hablaron de todas las normativas. Inclusive se nos ha olvidado comentar también que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa también hay un artículo sobre las notificaciones electrónicas. Entonces, inclusive una de las personas que trabajó en esa ley nos comentaba hace unas semanas que habían incluido un capítulo completo, pero desafortunadamente cuando llegó a la Asamblea Nacional lo último que quedó fue un artículo. Me imagino que a futuro llevarán y se creará una normativa al respecto, sería interesante. Entonces, bueno, este recurso de consideración sí va más al fondo y tratamos de que el usuario entienda cuál era la motivación, etcétera, de la razón, y utilizamos igualmente medios electrónicos. ¿Qué sucede? La verdad que como esto es tan extenso, porque se pueden ser hasta 10 páginas, 15 páginas de un recurso de reconsideración, de respuesta, no usamos, a pesar que usamos, Gustavo me explicaba el otro día, usamos las nuevas tecnologías y los medios informáticos o telemáticos, no hacemos uso de la firma electrónica, simplemente buscamos la firma o mecanizada o autografiada de la máxima autoridad y luego escaneamos ese documento y lo enviamos, y si hacemos uso del correo electrónico, que más adelante algún compañero va a hablar sobre los correos electrónicos. Entonces, sí hacemos uso de las nuevas tecnologías, sin embargo, no hacemos uso del certificado electrónico. Quería que vieran, no voy a explicar en profundidad lo que es el certificado electrónico, porque entiendo que la compañera que va a seguir, la doctora Marjorie, va a explicar sobre lo que es el certificado electrónico. Pero aquí, bueno, en todos estos ejemplos que les puse, eso es un certificado electrónico. Ya CENCOEX, ya les hablé del pasado, del presente, y este es el presente y el futuro. Ya CENCOEX ahora sí está haciendo uso de los certificados electrónicos. O sea, nosotros, ese acto administrativo que antes se daba, que se mandaba en los tribunales, ¿cómo que se llaman? Estos alguaciles, ahora nosotros hacemos uso de un alguacil electrónico, algo así, ¿no? Nosotros lo enviamos vía electrónica. Ahí en este instrumento no vas a ver la firma autografiada o mecanizada de la máxima autoridad, sino se va a ver este pequeño, no sé si se logra ver atrás, pero y por eso que quería ampliarlo. Ese es el certificado electrónico. Ese pequeño, en algunos documentos públicos, viene al final, arriba, nosotros lo pusimos del lado izquierdo. Cuando nosotros emitimos ese certificado, la persona solicita, eso es un certificado de no producción, y ahora van a ser de certificados de producción. Cuando la persona solicita el certificado, nosotros inmediatamente le damos respuesta a través de un certificado electrónico, completamente electrónico. Tiene aquí, de hecho, tiene dos certificados electrónicos. Está la firma de nuestro presidente de CENCOEX y está la firma del vicepresidente. Ese ejemplo era del 2015, entonces estaba Jorge Arreaza, que era el vicepresidente en ese momento. ¿Qué sucede? Y la amiga preguntó, ¿qué sucede? ¿Cómo hago yo para estar seguro, autenticar, saber que ese documento, porque impreso lo tengo ahí y cualquier cosa, cualquiera puede hoy en día, con el uso de la tecnología, puede perfectamente tomar, copiar, pegar, o sea, aquí hoy en día se puede hacer cualquier cosa. ¿Cómo hace la persona que recibe ese instrumento, ese certificado, de estar seguro? Por ejemplo, que en nuestro caso, la persona va con ese certificado y lo lleva al operador cambiario, al banco, público o privado, lleva su certificado electrónico, su certificado. ¿Y el banco qué hace? Si tiene dudas al respecto de su autenticidad, entonces le da doble clic aquí al certificado que tiene dudas y valida la firma. Pero es muy sencillo. Hoy en día, inclusive, me explicaban los expertos en la materia que con los sistemas de Acrobat, PDF, el mismo sistema, el mismo programa, él mismo va directamente, manda el mensaje directamente a los servidores, a los prestadores de servicios certificados que comentaba el doctor Amoni,
el público o el privado, la Fundación de Ingeniería o Procer, y en cuestión de segundos, él manda y la Fundación de Ingeniería o Procer le devuelve inmediatamente y le dice validada la firma. De hecho, yo hice la prueba en estos días para la presentación. Aquí me decía firma inválida o desconocida, y hay dos maneras de hacerlo. El sistema te lo hace o automáticamente, o en mi caso, como la computadora no estaba actualizada, estaba vieja, tuve que hacerlo manual. De hecho, se los había puesto ahí para que lo vieran, pero bueno, como la doctora va a hablar sobre eso, no quiero adelantarme. Pero se puede hacer también de manera manual. En cuestión de un minuto, uno busca, cliquea varias cosas y te llega al final y te dice que la firma es, bueno, si en el caso que fuese una firma autorizada. Entonces, sí es posible aplicar las nuevas tecnologías. Yo agradezco el día de hoy estar acá. ¿Por qué? Porque nosotros desde hace unos años estamos trabajando en esto y bueno, somos como fanáticos del uso de las nuevas tecnologías. Cuando el presidente del Tribunal Supremo de Justicia me presentó a Gustavo, bueno, dije, bueno, ya no somos 1, 2, 3, o como decía el doctor Celis, ya no son varios personas que han escrito, sino ya cada día, y la idea es llamarlos a ustedes también, motivarlos, que ustedes también se conviertan como en fanáticos de las nuevas tecnologías, y más allá de las barreras en conocimiento tecnológico que ha tenido Sencoex en su tiempo, o las normativas que todavía, mayoría de las normativas ya en estos temas se quedan atrás, ¿no? Bueno, más allá de todo eso, podamos seguir avanzando y creamos la conciencia y la necesidad de todo esto, ¿no? Yo creo que es importantísimo. En Cadivi, bueno, pasan en un año que lo llamamos la burbuja o la joroba. En uno de los años donde más solicitudes se realizaron, se hicieron una cosa así como 300.000 millones de dólares en solicitudes de divisas. O sea, imagínense la cantidad. Ese año se aprobaron aproximadamente 30.000 millones de dólares. Estamos hablando de que las solicitudes fueron 10 veces lo que se aprobó. Entonces, imagínense la cantidad de miles de millones de solicitudes. Entonces, ya no estamos hablando de 5 o 10 respuestas que tenemos que dar, sino estamos hablando de miles de millones de respuestas, y que la ley, que la Constitución y las leyes nos obligan a que sea de oportuna y adecuada respuesta, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a Sencoex hace 2 años, el consultor jurídico anterior, una bellísima persona, me dijo, mira, yo le digo, ¿y eso que está ahí, ese cuarto que está ahí? Una montaña de cajas y de oficios que desde el techo caían hasta el piso. Me dice, no, esos son como unos 10.000 recursos de reconsideración que falta darle respuesta. Sí, esos es de los detalles bonitos que no te dicen cuando te van a ofrecer el trabajo, sino después que te lo dieron. Falté sinceramente tomarle una foto. Y tardé casi un año y algo, tardamos, porque es un equipo de trabajo, yo no soy una sola persona, en finalmente poder darle respuesta a todo eso. Yo no lo digo como algo bonito, sino como vergüenza. O sea, como venezolanos, nosotros estamos obligados a dar una oportunidad de adecuada respuesta. De hecho, yo a mis abogados sí he pedido, ya que la LOPA tiene tantos años, no recuerdo de qué año es la LOPA, del 81, y se le hizo una reforma posterior, ¿cierto? Ese es el Código Civil. Yo les digo que la ley en su momento establecía 15 días para dar respuesta a los recursos, darle respuesta a los ciudadanos. Yo les pido a mis abogados que demos respuesta en 10 días, 12 días. ¿Por qué? Porque en el momento que se hizo esa ley, no existía toda esta tecnología. Entonces, esos 15 días de antes, hoy en día yo los equiparo a 8 o 10 días. Entonces, de esa manera, efectivamente, como decía el doctor Celis, de alguna manera, el ciudadano común siente que si hay celeridad procesal, que si tú le das respuesta rápida y oportunamente sobre las solicitudes que tengan, sobre las inquietudes, cuando han sido negados, parcial o totalmente, etcétera, etcétera, si uno da una oportunidad de adecuada respuesta, el ciudadano siente que hay justicia. Yo cuando hace unos años intentamos de traer este tema de las notificaciones electrónicas al tribunal, yo trataba de vender, soy muy mal vendedor, de hecho lo admito, trataba de vendérselos a las autoridades anteriores y les decía que esto iba a servir a ellos cuando hicieran el año judicial, les iba a ser muy útil a decir, mira, logramos hacer una notificación electrónica, en vez de hacerla en 6 meses en las Cortes Contencioso Administrativos, llevábamos de hecho un libro de notificaciones. A los que trabajaron con nosotros en las Cortes saben del libro que me refiero, que llevamos todas esas notificaciones que había que hacer a cualquier parte de Venezuela y tardaban 6 meses, 1 año, y a veces regresaban esas notificaciones a las Cortes y nos decían, no, la dirección estaba mala. O la persona no se dejó notificar, no estaba, la dirección estaba mala, o simplemente, y entendimos, cuando fuimos a hacer un estudio sobre eso, científico,
nos dimos cuenta cuántos días se quedaban en Alguacilazgo, cuando se iba después a la DAR, a la Dirección Administrativa Regional, ya sacó, ok, es una notificación visual más rápido que la electrónica, a la luz. No, Gustavo, que Gustavo ahora dice que inclusive están haciendo uso ya ni siquiera en un futuro vamos a llamarlas notificaciones electrónicas, sino fotónicas podrían ser, ¿no? O sea, haciendo uso de la energía solar inclusive, qué interesante. Entonces, o el tema de la inteligencia artificial. Entonces, para concluir, cuando trajimos esas ideas, bueno, la idea era motivar a todas las personas que trabajaban acá, y algunas de las personas que están aquí, de hecho, nos apoyaron, y en las Cortes hicimos la primera notificación electrónica de un tribunal en Venezuela. Nosotros siempre poníamos el ejemplo, y del otro día lo hablaba con Dante Rivas, que ahora es, de hecho, ¿dónde está el amigo que habló de Ingetip? Él sigue siendo el presidente de Ingetip. La mala noticia es que me dijo Ricardo, eso está detenido completamente, ¿no? Pero no importa, eso no nos tiene, eso al contrario, nos tiene que llamar. Ahora está en DICOM, en el Banco Central. Y a los que somos fanáticos de las nuevas tecnologías y de mejorar el sistema de justicia, creo que todo esto nos va a servir para eso. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, visto todo lo que se ha comentado el día, desde la tarde de hoy, creo que ya debo resumir más o menos lo que me corresponde hablar los próximos minutos, que son los mensajes de datos y las firmas electrónicas. Muy bien han señalado anteriormente definiciones, requisitos. Vamos a tratar de hacerlo entonces lo más sencillo posible dentro de nuestro conocimiento como abogados, ¿no? Mensaje de datos, les voy a dar una definición sumamente sencilla, nada tecnológica. Mensaje de datos simplemente es la transferencia o la transmisión de un mensaje electrónico de un emisor a un destinatario. La ley de mensaje de datos y firmas electrónicas establece como característica necesaria, en principio, que este mensaje debe ser inteligible, es decir, fácil de entenderlo. Sin embargo, la ley especial de delitos informáticos establece un concepto más amplio y que creo que vale la pena traerlo a colación. Mensaje de datos es cualquier pensamiento, idea, imagen, audio, data o información expresados en un lenguaje conocido que puede ser explícito o secreto, es decir, encriptado, preparados dentro de un formato adecuado para ser transmitido por un sistema de comunicaciones. Como bien les señalé, algunos opinan que este concepto es un poco más amplio y menos limitante que el que establece la ley de mensaje de datos. Pero lo interesante a resaltar en este punto es que los mensajes de datos ya tienen, por supuesto, como ya se ha dicho durante la tarde, validez jurídica. Y los mensajes de texto tienen eficacia también probatoria y se les asimila a los documentos escritos. Por lo tanto, para asimilarlos a los documentos escritos, para incorporarlos al proceso judicial, lógicamente vamos a tener que revisar las normas que sobre este tema señala tanto el Código Civil como el Código de Procedimiento Civil. Ahora, este mensaje de datos debe cumplir con una serie de requisitos que no es un mero capricho del legislador, a los fines de crear confianza en esta información que está contenida dentro del mensaje de texto. Estos requisitos, por ejemplo, como señalaban anteriormente, cuando usted necesita, por ejemplo, que este mensaje informático sea luego transferido a la parte escrita para serlo incorporado a un juicio, se necesita 3 requisitos básicos. Los voy a leer. Primero, la información que contenga puede ser consultada posteriormente. Segundo, conserva el formato en que se generó, archivó o recibió, o en algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la información generada o recibida. Y tercer requisito necesario para que tenga validez es que conserve todo dato que permita determinar el origen y el destino del mensaje de datos, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido. Aquí lo que hay que resaltar es que precisamente se pone en evidencia el principio de integridad, es decir, que el mensaje jamás puede ser alterado, ni en su contenido ni en sus datos, ya sea de envío o de recepción. Ahora, si usted necesita que ese mensaje de datos que está en informático lo debe conservar en ese mismo formato, pero llevarlo a un proceso judicial, por ejemplo, usted tampoco puede alterar tal la información que viene contenida y como se lo señalé anteriormente. De manera que este principio de integridad lo que va a permitir es precisamente tener certeza del emisor como del receptor. Alguien creo que preguntó precisamente cuáles son las reglas o cuáles son los requisitos necesarios para entender que un mensaje ha sido enviado, recibido e incluso hay mecanismos para establecer
cuando se emite el acuso de recibo. En principio, la ley establece que las partes deben tener un acuerdo cuando se puede entender un mensaje que es enviado, cuando un mensaje es recibido o cuando es el acuso de recibo. Pero en su defecto, si las partes no establecen ese mutuo acuerdo, la ley de mensaje de datos sencillamente lo resuelve de este modo. A los fines de entender quién emite, sencillamente se entenderá el que es el propio emisor, la persona autorizada para actuar en nombre de ese emisor o por un sistema de información programado por el emisor. ¿Cuándo podemos entender si no hay un acuerdo entre las partes que el mensaje ha sido recibido? Es, por ejemplo, si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de mensajes de datos. Yo supongo, si no me corrigen, cuando nosotros enviamos el mensaje y enseguida nos remite una información el destinatario y dice recibido, o podría ser el acuse de recibo. Y en el caso que el destinatario no ha designado un sistema de información, la recepción tendrá lugar, salvo prueba en contrario, al ingresar el mensaje de datos en un sistema de información utilizado regularmente por el destinatario. Ejemplo, el caso que estaba comentando el doctor Amoni, cuando por ejemplo, uno dice, bueno, esta persona siempre está utilizando este correo electrónico, yo lo envío a ese correo electrónico y asumo que ese es la recepción del mensaje de datos. También en la ley de datos, de mensaje de datos y firma electrónica, establece algunas formalidades o algunos requisitos para entender que ha sido mecanismos y métodos para el acuse de recibo, perdón. Las partes también, en este caso, tendrán que ponerse de acuerdo. Si no hay un acuerdo entre partes, se entenderá toda comunicación del destinatario automatizada que señale la recepción del mensaje de datos. También creo, más bien ese sería el caso cuando uno envía un mensaje electrónico y inmediatamente uno recibe un acuse de recibo. Usted ha sido recibido el documento tal. Me imagino que este es el caso. Y también todo acto del destinatario que resulte suficiente a los efectos de evidenciar al emisor que ha recibido su mensaje de datos. Yo me imagino que eso será sometido a prueba en un juicio en todo caso, ¿no? Cualquier acto, porque no define exactamente la ley. Lo importante entonces es tener en cuenta que si no se cumple con estos requisitos, el mensaje de datos, un documento electrónico, no va a tener validez. Y también es importante resaltar que los mensajes de datos, para poder ser revisados por terceras personas, tiene que respetarse 3 principios básicos, que es la confidencialidad, es la intimidad y privacidad, que son principios que, recordemos, están regulados por la Constitución. Ahora, ¿cuándo podemos determinar la autoría exactamente de este mensaje de datos o esta información? A través de la llamada firma electrónica que estaban nombrando. La firma electrónica simplemente es un dato que está vinculado con el mensaje y lo que va a determinar es la precisión de quién está emitiendo este mensaje o esta información a través de los métodos electrónicos que se requiera para los fines. Esta firma, como estaban diciendo anteriormente, es utilizada por el llamado signatario. Signatario simplemente es el que suscribe, el que firma. Y precisamente es el que va a brindar, con esta firma, se brinda certeza de quién está emitiendo y la integridad del mensaje. Sin embargo, como también lo señaló el doctor Amoni, al firmar electrónicamente, debe darse algunos requisitos para que también esta firma, a su vez, tenga validez jurídica, como es en el caso de los mensajes de datos. Debo señalar también que la firma electrónica se equipara o tiene la eficacia probatoria de las firmas autógrafas. Para que entonces esta firma tenga validez ante terceros, debe garantizar que los datos utilizados para su generación puedan producirse solo una vez, que no puede haber la duplicidad, y asegurar razonablemente su confidencialidad. Debe además esta firma electrónica ofrecer seguridad suficiente de que no pueda ser falsificada con cualquier otra tecnología y no alterar la integridad del mensaje. Esto es importantísimo. No se puede alterar el contenido ni los datos, porque ya allí el mensaje de datos no va a tener validez. Ahora,
Dentro de otras clasificaciones de firmas, como también nos señalaron anteriormente, encontramos la firma digital. Esta firma digital también va a estar vinculada con el mensaje de datos, pero lo interesante es que va a estar encriptada. Por lo tanto, utiliza el llamado sistema asimétrico o de clave pública, como lo habían nombrado anteriormente. Esta clave pública simplemente es una clave que la va a poder tener las partes dentro de este sector, y con esta clave lo que va precisamente es otorgar esa confianza y esa autenticidad de dónde proviene el mensaje. Y como también lo señalaron anteriormente, a diferencia de la firma electrónica, en este caso no se requiere, simplemente se entiende que es auténtica. No requiero de otros procedimientos para probarlo, como si lo requería en la firma electrónica. De manera, bueno, que tanto los mensajes de datos como la firma electrónica son conceptos, son elementos tecnológicos, por llamarlos de algún modo, que como podemos ver son utilizados diariamente en el campo no solo privado, sino también de la administración pública. Pero es que además eso es un deber establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Administración Pública, la cual señala que es obligatorio establecer tecnologías que desarrolle la ciencia, tales como los medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para su organización, funcionamiento y relación con las personas. Es decir, para que la administración tenga una mayor cercanía con el particular y a su vez brindarle confianza del contenido de su actividad administrativa. Ejemplo, ya también lo habían nombrado anteriormente, de los mensajes de datos con firmas electrónicas, los comprobantes emitidos por el CENIAT, comprobantes como por ejemplo de la declaración de impuestos sobre la renta, registro de información fiscal, y en el caso por ejemplo de la Contraloría, cuando nosotros realizamos nuestra declaración jurada de patrimonio, enseguida nos emite un certificado o un comprobante digital. Todo eso precisamente estamos hablando de mensajes de datos con firmas electrónicas. Y bueno, el más patente podría ser precisamente los pasaportes electrónicos. De manera que la popularización de lo que es el sistema, lo que es la Internet y todos estos procedimientos, nos llevan también a la reflexión, y lo traigo aquí, es precisamente por qué no utilizar estos procedimientos telemáticos e incorporarlos también a los actos judiciales, a los procesos judiciales. Porque aquí realmente hemos estado señalando durante toda la tarde, bueno, la administración pública hace uso amplio y todo esto, pero ¿por qué no podemos pensar en también incorporarlos al proceso judicial? Se me ocurre, por ejemplo, la presentación de un escrito donde se emita un comprobante con una firma electrónica o digital. Se me ocurre en ese caso algo así. Claro, tenemos que quitarnos como la costumbre de que todos los procedimientos judiciales, en nuestro caso, la mayoría son a través de presentación de escritos, de actos orales. Pero podríamos pensar entonces en adelantarnos e incorporar todos estos procedimientos telemáticos a nuestro juicio. Creo que así como evitaríamos el caso del doctor Gustavo Amoni, que nos comentaba al principio, de tener que ir a un lugar a otro y retrasarse, también podríamos aquí evitar que el justiciable se tenga que trasladar a un órgano jurisdiccional y con eso evitaríamos y creo que ayudaríamos en ese aspecto, ¿no? Lo dejo a la reflexión de todos. Muchas gracias. Si la compañera anterior hizo el resumen, yo haré el resumen del resumen. Bueno, el correo electrónico como medio de prueba. Yo no voy a hablar de acto telemático ni de acto administrativo telemático, simplemente me voy a remitir un poco más a lo que tiene que ver la parte de la prueba en la parte judicial, pues. El correo electrónico como medio de prueba. Los soportes documentales. Cuando hablamos de soportes documentales, antes estaba el papel, la piedra, la tela, cualquier tipo de material donde se pudiera plasmar la escritura, servía como medio de prueba documental. Hoy día los correos electrónicos han suplido esto, aunque en Venezuela el artículo 4 de la Ley de Mensajes y Firma de Actos Electrónicos lo equiparan a la prueba documental escrita. Pero si llegamos a imprimir el correo electrónico, ya no tendría sentido o no sería una prueba electrónica, ya pasaría a ser una prueba documental plasmada en papel que podría ser incluso sujeta de modificaciones, porque ya si el correo electrónico está impreso,
se podría firmar y ya no sería el mismo correo electrónico al cual fue remitido de un emisor a otra persona que lo recibió. Como lo dije anteriormente, la Ley Orgánica de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas le da la categoría de documentos escritos a los correos electrónicos. Y podríamos decir que un documento electrónico es aquel que se concibe como un medio de expresión de la voluntad con efectos de creación, modificaciones o extinción de derechos y obligaciones por medio de la electrónica, informática, telemática. ¿Qué significa esto? Que los correos electrónicos dan una orden o dan una especie de instrucción a las personas que deben ser cumplidas o no deben ser cumplidas. En este sentido, la Sala Político-Administrativa ha dictado 2 sentencias de lo que tiene que ver con los correos electrónicos, que ya se las voy a citar. Que tienen que ver con los correos electrónicos, que las citan, que dichas sentencias señalan o fueron promovidos correos electrónicos como pruebas de haber dado alguna información o haber dado algún tipo de instrucción. La primera de ellas es la sentencia número 157 del 13 de febrero del 2008, donde la empresa informática de telecomunicaciones versus Intesa daban instrucciones vía correo de la modificación de una junta directiva y que se iba a realizar una reunión. Ellos consignaron estos correos electrónicos como para dejar constancia de que sí se había citado a dicha reunión. Y la otra sentencia es la sentencia número 656 del 4 de junio del 2015 de esta sala, donde Invitrame, el Instituto de Vialidad del Estado Miranda versus Seguros Miranda, establecían una comunicación vía correo electrónico para la reparación de los vehículos y viceversa, entrega de los vehículos, y en esas fueron promovidas dichos correos electrónicos que se equiparaban a la prueba documental y no fueron desconocidas, y al no ser desconocidas tienen plena validez probatoria. Las características del correo electrónico. El correo electrónico se refiere a un soporte representativo de hecho, susceptible de ser comprendido por la mente humana en forma directa a través de medio auxiliar, siendo realmente importante para configurar un documento, su posible comprensión o lectura posterior, lo que denota una duración en el tiempo, independientemente del lenguaje en que esté redactado y soporte donde esté contenido. Como lo expresaban hace rato, o sea, debe ser durabilidad en el tiempo el correo electrónico, no puede ser modificado, porque ya si es modificado no tendría ninguna validez probatoria tal cual como fue establecido en el documento original. ¿Cómo se puede decir que el correo electrónico no ha sido modificado? Bueno, porque él queda su prueba, queda su rastro en el computador o en la dirección IP donde se emite, y a la hora de que se vuelva a abrir, debe estar de la misma manera en la que fue emitido inicialmente. Si sufre modificaciones, ya perdía el valor probatorio. Los documentos electrónicos como medio de prueba en el proceso civil. El documento electrónico no se encuentra regulado en forma expresa dentro de las normas procesales venezolanas. Como lo dijimos, está la ley de normas de contenido electrónico y el Código de Procedimiento Civil que se aplica análogamente. Y eso ha creado un triple problema, lo que tiene que ver con la admisión del proceso, la admisión en el proceso, la forma de incorporarlo al proceso y el valor probatorio atribuido en relación con los demás medios de prueba. En cuanto a la admisión, establece el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil que se debe catalogar como medios de prueba libre, que se evalúan, como lo dijo Gustavo Amoni, con la sana crítica, y también lo establece el artículo 49 de la Constitución, que dispone que toda persona tiene derecho a utilizar los medios adecuados para ejercer su defensa. Como ya lo he repetido varias veces, el documento electrónico, según la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, se equipara al documento escrito. No se debe confundir documento escrito con el documento escrito plasmado en papel. A la hora de repente aportarlo en un procedimiento o en
en un medio, como medio de prueba, este debe ser aportado de repente enviándolo por vía correo, de repente aportando la dirección IP cuando se introduce el documento de la demanda o la dirección que te da, y de repente ya el juez, si llegara a tener dudas, por medio de la experticia o por una inspección judicial, determinar que efectivamente esa dirección corresponde con el correo que fue enviado, al igual que de repente la persona llega a decir, mira, que yo no recibí el correo electrónico. Bueno, si no lo recibiste, el mismo experto puede llegar a hacer una experticia y determinar si efectivamente fue recibido el correo electrónico que fue enviado. Porque de repente te puede decir, bueno, es que yo recibí el correo, pero no fue el mismo que tú me enviaste. Entonces, por medio de la experticia o de la inspección judicial, se puede determinar que el mismo correo que fue enviado fue el mismo correo que fue recibido. Las condiciones de admisibilidad del correo electrónico. Para un documento electrónico sea admisible como medio de prueba, es necesario que cumpla con ciertos requisitos que demuestren su veracidad y autenticidad, entre los cuales se debe destacar la calidad de sistemas utilizados para la elaboración y almacenamiento del documento. La veracidad de la información, el contenido del mensaje remitido por el autor debe ser exacto al recibir, tal cual como lo estaba diciendo hace rato. La conservación del mensaje y su posibilidad de recuperación en el tiempo. Como lo dije hace rato, o sea, la recuperación de ese mismo mensaje debe ser de las mismas características o igual al mensaje que se envió. No puede ser modificado porque si no, ya perdería toda validez probatoria. Su legalidad. Los documentos electrónicos se caracterizan porque solo pueden ser leídos por el hombre gracias a la intervención del sistema de traductores comprensibles de señales digitales. Cuando hablamos de señales digitales, no necesariamente estamos hablando de repente de lo que uno logre plasmar con un teclado. También nos encontramos que de repente una imagen puede expresar algo que puede ser leído por la mente humana o por el hombre. No necesariamente nos tenemos que ir a todo lo que sea netamente escrito. Y la posibilidad de identificación de los sujetos participantes en las operaciones. ¿Qué significa esto? Que se debe identificar la persona que envió el documento, ya la compañera lo explicó con las firmas electrónicas, y también se debe comprobar la persona que fue recibido. Bueno, ya eso fue ampliamente explicado acá, donde se señala que existen las certificaciones de la firma electrónica, pero cuando hablamos de correo electrónico no necesariamente debe existir una firma electrónica o digital. Puede ser enviado un correo de una persona a otra, simplemente de una dirección a la otra. Y con hablar de que, o establecer, o lograr probar, o que la persona no rechace la prueba en juicio, adquiriría pleno valor público, ¿no? Negando que, o sea, no es necesaria la firma electrónica. Simplemente con el hecho de que el emisor y el receptor no hayan impugnado la prueba o no la hayan rechazado en juicio, adquiere pleno valor probatorio. La promoción de la prueba, como ya lo dije anteriormente, normalmente cuando uno va con el escrito de demanda debe llevar lo que es todos los elementos probatorios. Puede pasar que de repente al momento de que vamos a promover la prueba no podamos tener lo que es la dirección IP o el dato que nos permita demostrar la característica de la prueba que sea de manera electrónica. Si no llegamos a tener eso, lo podemos de repente de alguna u otra manera describir, o de repente es que no hay internet en el momento de que se vaya a promover la prueba o no tengamos un CD, anunciamos la prueba y posteriormente podrá ser promovida en el momento que corresponda y evacuada cuando el juez así lo determine o los lapsos procesales, dependiendo del proceso en el que estemos, corresponda. La prueba documental. Lo comentaban hace rato, los jueces de repente no son expertos en informática ni tienen de repente conocimiento básico para determinar si el correo electrónico llegó o no llegó. De repente, si la prueba no es admitida por la parte, el juez podría usar otras herramientas como lo es la experticia o la inspección judicial, como lo había dicho hace rato. ¿Qué va a permitir la experticia? Creo que lo va a explicar el compañero. Va a permitir determinar si efectivamente esa dirección, ese correo salió y ese correo llegó en los términos tal cual como lo están alegando en el escrito de demanda o en el escrito libelar. También puede ser presentada esa prueba en CD
en pendrive, en disque, ya no se usa. Y bueno, ya como para finalizar rapidito, lo que tiene que ver con la valoración de la prueba. Tratándose de un documento privado, su validez dependerá principalmente de la autenticidad del documento, de que sea reconocido o no sea reconocido. Si el documento es privado, es reconocido, tendrá el mismo valor de escritura pública entre los que se lo hubiesen suscrito y hará prueba plena en el caso o en el proceso. En la elaboración y transmisión del documento interviene el prestador de servicios de certificación, en el caso de que fuera certificado. Y la autenticidad del documento electrónico ha quedado sentado al valor del documento electrónico, depende de la autenticidad. Esto es de la posibilidad de que sea emitido, valga la redundancia, por el emisor y sea recibido por el receptor. Muchas gracias. Muchos dicen informática, computación. Es lo mismo, informática forense, computación forense, análisis forense y evaluación o examinación forense digital. Es simple, es la aplicación de técnicas científicas especializadas ¿a qué? A infraestructuras tecnológicas. ¿Para qué? Para preservar, identificar, analizar y presentar datos que sean válidos dentro de un proceso legal. Es decir, que hablábamos hace rato, los especialistas hablaban de los medios de prueba que tienen que ver con un correo electrónico. Y había un especialista, un autor que decía, debemos asegurar la integridad de esa información. ¿Por qué? Porque esa es una evidencia digital. Y la evidencia digital son muy susceptibles de cuando yo le doy doble clic, automáticamente desaparece. Entonces, a veces asociamos que el experto que dice, cuando decimos forense, nos imaginamos rápidamente a un carnicero con una bata, con un cuchillo, igual, yo no sé cuántos metros, y lo asociamos rápidamente con lo que es informática forense. Eso no es así. El informático forense lo que tiene que hacer es aplicar técnicas específicas para que identifique, resguarde, preserve y presente eso esos datos en un proceso legal. Aquí nos dice que ayuda a detectar pistas sobre ataques informáticos, robos, información, conversaciones, pistas de email, chat. La importancia de esto y el poder de mantener su integridad se basa en que la evidencia digital o electrónica es sumamente frágil. El simple hecho de darle doble clic a un archivo modificará la última fecha de acceso al mismo. ¿Por qué es importante que ustedes lo sepan? Porque ustedes a veces hacen solicitudes que llegan a nosotros y me dicen, como experto, Rafi, solicito reconocimiento técnico de un correo electrónico. Ajá, reconocimiento técnico nada más. El reconocimiento técnico, el experto dice, ok, correo electrónico, cuenta tal, de Yahoo, de Gmail, con una capacidad de tanto, y hasta ahí se queda el peritaje. Pero si usted me dice a mí, reconocimiento técnico, experticia informática, de reconocimiento técnico y extracción de contenido de la cuenta rmontoya@6cpc.gov.be, es otra cosa, ¿cierto? Pero entonces, los juristas se quedan hasta ahí. Reconocimiento técnico y no van más allá. Entonces, cuando van a un juicio, el juicio se nos cae a ambos. Porque yo como experto perdí el tiempo. Y cuando me siento en el estrado, el fiscal me dice, necesito que te bajes del estrado, porque lo que me estás presentando no es lo que yo quiero. Entonces yo le tengo que decir, bueno, eso fue lo que me pidió el fiscal, simplemente un reconocimiento técnico. Hay que tener cuidado con esto. Piénsenlo bien. La informática es amplia, pero cuando hagan el pedimento, tienen que estar seguros de lo que están pidiendo. Si, por ejemplo, es un caso que tiene que ver con un caso administrativo, sean completamente detallistas con esto.
Porque si es un correo electrónico que usted le hicieron una notificación, por ejemplo, regularmente tenemos grupos de trabajo, el grupo de bancario, el grupo de nómina, el grupo de tal cosa, y todos ahí están administrándose ese grupo. Pero ¿qué pasa si yo le hago una notificación a uno de los empleados y le digo al empleado, tú debes comunicarte con la gerencia de recursos humanos a las 3 de la tarde, y esta persona hace caso omiso porque tiene que levantar el sistema porque el sistema está caído? Y el sistema colapsó porque estaba Justin Bieber, el hacker que está por allí, hackeando las cuentas. Entonces nos tumbó el servidor y nosotros, por supuesto, legalmente deseamos colocar que a esta persona le hicimos la notificación, pero nada, ahí quedamos ahí. ¿Cómo yo lo admito como prueba? Piénselo. Entonces ellos simplemente me hacen la solicitud, me dicen, Ramfi, necesito que tú me identifiques el grupo de WhatsApp del Tribunal Supremo de Justicia, donde están ubicadas tales personas, me haga una verificación de contenido de la información que allí se mostró. Y en ese momento yo hago la extracción de contenido de ese grupo. ¿Cómo lo hago? Simplemente lo hago con técnicas forenses. Ahí yo no voy a hacer otra cosa que técnicas especializadas científicamente. ¿Con qué? Con equipos informáticos forenses. Por ejemplo, un equipo que se llama el XRY o un equipo que se llama Celebrai. Cuando hacemos esto, debemos identificar que es una evidencia digital. Esa evidencia no puede ser modificada, alterada ni vulnerada. Por eso cuando ustedes van a juicio y ustedes son defensores de la otra parte o son acusadores, ustedes tienen que tener claro cómo se hizo el procedimiento forense. Porque ustedes le pueden tumbar el juicio y le pueden decir a ellos, yo solicito una contraexperticia, porque el experto manipuló la evidencia y la alteró. Y como se ha dicho anteriormente, esa evidencia no puede ser alterada. Un correo, un WhatsApp, una foto, un video, un sistema, si lo llevamos a caso, que tiene que ver con procedimientos administrativos, ¿cierto? Para entender más esto, una de las autoras habló disponibilidad, confidencialidad, integridad. La información que yo tengo como medio de prueba debe ser íntegra, no puede ser modificada. Muchos dicen nada más la parte de la integridad. Yo digo, no, y la disponibilidad, yo no puedo llegar a un sitio, por ejemplo, a los sistemas del Tribunal Supremo de Justicia que mandaron un correo electrónico, yo no puedo llegar a este sitio, decirle, oh, ya va, vamos a quitar el servidor, vamos a apagar el servidor. Estoy dejando sin disponibilidad a toda la institución completa, ¿cierto? No puedo hacer eso. La información está íntegra, disponibilidad, confidencialidad. Si yo me meto en los servidores del Tribunal Supremo de Justicia, por supuesto que debe ser con una técnica, y nosotros utilizamos una técnica, para que ustedes recuerden, una técnica de caja negra. Como informático utilizamos esta técnica. Esta técnica de caja negra solo indica que todos los elementos que yo estoy viendo lo veo de manera cerrada. Es decir, que yo no me puedo meter a los servidores del Tribunal Supremo de Justicia porque yo soy Ramfi Montoya, especialista en informática forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. No, eso no es así. La única manera que yo puedo hacer esto es que un fiscal del Ministerio Público me lo autorice y que ustedes digan, ¿dónde está tu autorización? A veces yo he ido a sitios que tengo que hacer un peritaje, sobre todo en la administración pública, y yo digo, yo soy Ramfi Montoya, especialista en informática forense, voy a hacer revisar sus servidores. Y me dejan entrar. Y no hay ninguna persona de la parte jurídica que me diga, ya va, espérate tú, ya va. Eso no es así.
y tu carnet y tu distintivo que te identifica. Vamos a firmar un acta. La firmas tú, la firmo yo, firmamos el acta y esa acta va como soporte al expediente. Pero si no es así, no lo hagan. Mucha gente que no conoce la informática, y entonces te hablan de informática, la gente dice, sí, ya, le doy todos los sistemas. No hagan eso. Ahora vamos a hacer una guía para la colección y análisis de correos electrónicos rapidito, para que ustedes tengan, hemos hablado de correo, lo podemos hacer desde un correo, de un WhatsApp, de un sistema, de un video, de todos estos elementos. ¿Por qué todos estos elementos? Porque todos estos elementos están utilizando tecnología de la información. Por eso que decimos que son medios de prueba telemáticos o informáticos. Estamos utilizando cualquier medio tecnológico para realizar esto. Lo primero que debemos saber cuando hacemos un requerimiento con esto es saber la cuenta de correo electrónico, la cuenta que dice @ranfimontoya@6cpc.gov. Esa es mi cuenta. Esa cuenta tiene dos dominios, el dominio público y un dominio corporativo. El dominio público, sabemos que son dominios que tienen que ver con Hotmail, Gmail, Yahoo. Público. La gente dice, voy a colgar en mi cuenta de correo información, y esa información no es privada, esa información es pública. Mosca con lo que coloquen en estos correos, porque estos correos son vulnerables. Todo lo que tenemos en la red, sobre todo en la red que está por encima, que se llama la red de la Internet, porque por debajo hay otra red que se llama la web Tor, o la red profunda, es aparte, son cosas diferentes. Y en esa red profunda yo puedo conseguir desde la venta de órganos, drogas, personas, niños, pornografía y lo que pare usted de contar. Entonces la investigación es diferente. Entonces tenemos un dominio público y un dominio corporativo. El dominio corporativo lo tiene la empresa. Y utiliza la empresa proveedores de servicios que le permiten controlar esa cuenta. Acuérdense algo, una cuenta es diferente. Cuando le hablen de cuenta, ya saben que tiene que ser su cuenta certificada. Entonces dice, no, te voy a dar mi cuenta privada en Hotmail. Escríbeme por una cuenta privada de Hotmail. Entonces yo te escribo, o te escribe otra persona, y tú no sabes quién es, ¿cierto? Pero pues el especialista informático puede determinar de qué dirección IP tú me mandaste la información y de qué dirección IP yo recibí la información. Ahora bien, estas cuentas están alojadas en servidores que almacenan estos correos electrónicos. Hay servidores internacionales públicos y servidores privados. Cuando hablamos de servidores públicos, son servidores, por ejemplo, Gmail, público. O sea, todo el mundo lo utiliza, sin controles, aunque hay certificación de seguridad dentro de este correo, no necesariamente tiene que ver con esto. Y privado, que es lo mismo, pero está manejado a nivel internacional. Los cuales son gratuitos para particulares, aunque de pagos para las empresas como Gmail y tal. Y los locales que son utilizados por nosotros. Por ejemplo, fácil. Si hago, por ejemplo, desde el Tribunal Supremo de Justicia, mando un correo y se lo mando del Banco de Caroní, yo no puedo certificar si realmente con otra cuenta, por ejemplo, la cuenta de Ranfi, yo digo, yo soy personal del Tribunal Supremo de Justicia.
Yo soy Michael Moreno, con Ramfi Montoya lo manda, se lo manda al Banco Caroní. ¿Qué va a decir el Banco Caroní? Mira, Michael Moreno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia me está mandando esta información, pero yo no puedo certificar si es Michael Moreno. Eso es igualito como un corredor, la misma similitud es como un correo normal. El remitente es 6CPC. No hay ningún sistema que compruebe si este remitente es quien que dice ser. No hay ningún sistema que lo pueda determinar. El destinatario, cuando recibe la carta, no sabe si realmente viene este remitente. Fíjense, Gmail, que se utiliza la interfaz web, no genera una dirección IP. Lamentablemente, Gmail no genera una dirección IP. Y a nosotros los expertos se nos hace difícil contrastar cuando nos piden el peritaje de esa dirección IP. Porque con la dirección IP inmediatamente lo ubicamos. Si utilizas un cliente de correo para evitar tus mensajes, Gmail también añade el encabezado desde el IP que recibió. ¿Cómo nosotros determinamos quién mandó esto? Desde la cabecera del correo que ustedes tienen, ahí aparecen los datos filiatorios de ustedes y aparece además, en algunos casos, la dirección IP. Las consideraciones legales, el correo electrónico está protegido por el derecho de la intimidad, por lo tanto no puede ser abierto por alguien que no sea su propietario. Pero yo, un experto que tenga la potestad de hacerlo, lo puede hacer, por supuesto, garantizado con un tribunal que me dé el permiso. Inclusive yo puedo, a veces cuando nosotros tenemos casos así, yo le pido al fiscal que me dé una autorización de intersección de las comunicaciones. Es decir, que yo te cambio tu clave de acceso a tu correo electrónico y tú no vas a poder hacer más nada, porque el fiscal, tú estás siendo investigado por X, entonces hago este requerimiento. Aunque la cuenta de correo electrónico esté configurada en un ordenador, la empresa o los gerentes de las empresas no pueden acceder a los correos de una cuenta electrónica personal. Autorización competente para este fin. Cuentas de correos se recomienda consultar con su abogado. Hay correos electrónicos, allá está un peritaje que se hizo, que hice yo a un correo electrónico. Por supuesto que cuando ustedes vayan a tener un tipo de este caso, verifiquen bien la expertise que hace el experto. Verifiquen el preámbulo, verifiquen el peritaje, verifiquen qué técnica utilizó la persona, porque a veces ni siquiera la técnica la hacen de manera correcta y por ahí se puede caer un peritaje. Para reconocer un correo, debemos reconocer en el remitente que no dispone ni siquiera en la cabecera de entrega del correo datos sencillos del destinatario. En el destinatario analizar sería la cabecera del mismo, la IP, datos del destinatario y archivos adjuntos. Es importantísimo cuando se hace esto verificar los archivos adjuntos de un correo, porque detrás del archivo adjunto hay una metadata, que esa metadata me puede indicar ubicación, GPS, ubicación geográfica, cualquier tipo de información adicional. Lo que es importante aquí es cuando obtengan el mensaje original en forma digital. Obtención de fuentes adicionales de información relacionada con el mensaje. Análisis de los elementos de información obtenida. Correlación de toda la información obtenida y búsqueda de parámetros incoherentes. Es importantísimo que cuando suceden estos casos, que a lo mejor son correos electrónicos que nosotros no tenemos alcance, entonces nosotros hacemos una solicitud de carácter rogatorio a países como Francia, Estados Unidos, para que nos den indicadores que pueda yo identificar a este correo electrónico. Aquí habla de lo que tiene que hacer con los especialistas de los servidores. Mis recomendaciones: fije la evidencia en el sitio. Todo esto que estamos hablando son evidencias de tipo digital. O sea, ¿cómo la fijo? Le tomo una foto con el celular, con una cámara, verifico, la guardo, la puedo guardar en un pendrive, la puedo guardar en cualquier tipo de almacenamiento. Asegure la línea de tiempo, verifique en qué momento la verificó, en la hora, verifique cuál fue la hora, porque esa tiene
cambia automáticamente. Cuando le doy doble clic, automáticamente cambia la modificación. Importantísimo que todos se nos olvida, realice la cadena de custodia. Una evidencia sin cadena de custodia no tiene validez ni aquí ni en ninguna parte. Nunca trabaje sobre evidencia original, lo que se habló, y verifique los datos digitales que son volátiles. Para terminar, que sé que hay información muy importante que tiene que ver con esto. Yo sé que muchos se quedan a la expectativa con estos temas, que ojalá pudiéramos abordar y seguir hablando sobre estos temas tan interesantes que tienen que ver con la informática forense. Le dejo este mensaje. Los grandes hombres son los que ven que el espíritu es más fuerte que cualquier fuerza material, que los pensamientos gobiernan el mundo. Gracias.